Vamos a iniciar la clase de hoy correspondiente a lo que sería la órbita y todo su contenido. Haremos muestra, a ver. Ya. Presentaremos. ¿Sí se ve? Sí, doctor. Gracias. Bien. Entonces nos toca ver lo que se denomina región orbitaria. El denominativo, pues, entre que cae y no cae a lo que vamos a considerar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque región significa un espacio, región significa un área que tenga límites. Generalmente, pues, un área, como diríamos, extendida, plana, ¿no? Bueno, que los límites también se dirigen hacia profundidad. Región orbitaria está considerando todo lo que sería este hueco que existe en la cabeza ósea, esta profundidad, este espacio que existe en la cabeza ósea, que son dos órbitas, ¿no? Derecha e izquierda. Se denomina también órbita, se denomina también cavidad orbitaria. Entonces tiene varios denominativos esto que vamos a ver ahora. Bien, esta región orbitaria o la órbita o cavidad orbitaria se dice que tiene pues una imagen de una pirámide cuadrangular. Una pirámide cuadrangular. Este reborde orbitario, la periferia de esta cavidad sería la base. Y es una base un poco irregular, no es plana, además con una orientación hacia lateral, inclinada hacia lateral. Tendríamos el techo o su pared superior, el piso o su pared inferior, la pared medial y la pared lateral. Se supone que entre paredes existen uniones, ¿no es cierto? O aristas o vértices, como quieran llamar, que sería aquí, por ejemplo, ¿no? El vértice superomedial, superolateral, inferolateral e inferomedial. Y el vértice, pues, sería este. Hay textos que indican que es este, o sea, el orificio óptico, y hay textos que indican la parte circular de la hendidura palpebral superior. La hendidura superior. Entonces, no es hendidura palpebral. Bien, consideramos en algunos otros textos como vértice esta parte de la hendidura. ¿Ya? La hendidura esfenoidal superior y la hendidura esfenoidal inferior. Bien, intentamos ver en esta imagen, ¿sí? Lo que sería, pues esta sería la otra órbita, ¿no es cierto? Esta es la órbita derecha y esta es la órbita izquierda, en la que decimos, pues, su base, sus paredes y su vértice. Nuevamente acá tenemos el vértice, el conducto óptico, y acá la hendidura esfenoidal superior, y acá la inferior.
Esta sería la pared medial, la pared lateral, la pared inferior o base o piso y la pared superior o techo. Bien, esta pared superior, sí, prácticamente está conformada por dos huesos. Esta que estoy mostrando, que sería el frontal, y esta otra, donde está el orificio, que sería el esfenoides, pues ala menor, ¿no? Esos serían los dos huesos componentes de la pared superior. La pared lateral, por eso estamos escogiendo esta imagen de colores para poder diferenciar, ¿sí? Está compuesta por este hueso, que sería el cigomático, y por esta parte del hueso esfenoides, que sería el ala mayor, ¿no? Y entre ambas alas estaríamos viendo la hendidura esfenoidal superior. Finalmente, el piso o la pared inferior estaría constituida por tres huesos, principalmente el maxilar, ligeramente sería pero no se lo toma en cuenta, ¿no es cierto? También podríamos decir el maxilar, el cigomático y acá el palatino. Esta pequeña porción del palatino, la porción orbitaria del palatino, también interviene en la formación de la pared inferior o piso de la cavidad orbitaria. Entonces, dos huesos, tres huesos, ya sumo, y acá sería la pared medial. En realidad, cuatro huesos. ¿Cuáles son estos cuatro huesos? Que sería el proceso frontal del maxilar, con su cresta lacrimal anterior. Luego tenemos el rojo, que sería el hueso unguis o lacrimal, con su cresta lacrimal posterior. Luego tendríamos la porción más importante, ¿no? El etmoides, ¿sí? Con su lámina orbitaria del etmoides, y finalmente el esfenoides, ¿sí? Entonces son los cuatro huesos que intervienen en la conformación de la pared medial de la órbita. Acá estamos observando de otra manera la pared lateral, y acá está el esfenoides. Estamos viendo, acá está el cigomático, el esfenoides. Acá la pared medial, observando lo que sería el proceso frontal, el lacrimal, el etmoides y el esfenoides. Y acá el piso, ¿no? Principalmente por el maxilar, y también interviniente lo que sería el hueso cigomático. Entonces, repitiendo esos elementos que van a conformar lo que sería la cavidad orbitaria, con sus componentes de las paredes, el piso y el vértice. Párpados. Los párpados son elementos, diríamos, musculomembranosos, faciales, y con un esqueleto que tiene, que son dos párpados, un párpado superior y un párpado inferior, ¿no es cierto? Son prolongaciones conjuntivas, muscular, piel y además facial, ¿no? Son una serie de elementos anatómicos que están formando, y también lo que estamos viendo, las pestañas, ¿no es cierto? Son los cilios que están en el borde de la hendidura palpebral. Son dos, superior e inferior, en cada una de las cavidades orbitarias, para tomar unas funciones como la de resguardar principalmente al globo ocular ante algún traumatismo, resguardar ante la invasión de objetos extraños, hasta el polvo se considera como un objeto extraño, y tercero, pues, con la función del pestañeo, del cierre permanente o esporádico
del párpado superior y el párpado inferior para humedecer la córnea. La córnea. ¿Eh? Esos serían. Y también para nutrir, como cuarta función, sería la de nutrir principalmente a la córnea, que es un elemento del ojo, ¿no? Que no tiene irrigación y por tanto su nutrición está a través de otros elementos como las lágrimas, ¿sí? ¿Ah? Y además también como la irrigación periférica que tiene alrededor del limbo. Bien, esos serían los párpados. Acá estamos observando al lado derecho el esqueleto de los párpados, ¿sí? El esqueleto de los párpados prácticamente sería el tarso, un tejido conectivo denso, el tarso superior y el tarso inferior, considerado como el esqueleto de los párpados, unidos a lo que serían los ligamentos palpebrales medial, que se divide en dos, ya dijimos esto, y una lámina posterior y una lámina anterior, que se fijan en las crestas lacrimales anterior del maxilar y en la cresta lacrimal posterior del hueso lacrimal. Y a nivel de la pared lateral, el ligamento palpebral lateral. Este ligamento medial, a su vez, participa en la inserción, o mejor, en el origen del músculo orbicular de los párpados. No tanto así el ligamento lateral, sino que el ligamento lateral fija a estos tarsos hacia el reborde lateral de la órbita. De modo que ese sería el esqueleto de estos párpados, ¿no es cierto? Luego tenemos que el famoso músculo orbicular de los párpados va a ser componente de la otra parte del esqueleto, ¿no? Va a tener tres porciones: una porción orbitaria que se fija en el reborde orbitario y además en este espacio que no se ve, pues prácticamente esta parte grasosa, ¿no? Existe un tabique, el tabique lacrimal. Ese tabique, pues, es otra porción facial que está insertándose en el reborde orbitario superior y luego en el reborde superior del tarso. Lo mismo acontece en la parte inferior. No estamos observando eso. Sin embargo, esa estructura también está fijando a la orbicular de los párpados, haciendo que sea una porción orbitaria. Luego tenemos una porción tarsal, ¿no? O palpebral misma de la orbicular de los párpados. Y a su vez también tenemos una porción de la orbicular de los párpados que se fija a la glándula lacrimal. La porción lacrimal. Acá estamos viendo una pequeña estructura del párpado, ¿no? Un corte sagital, para poder observar cuáles son los elementos que lo componen. Acá el hueso frontal, primer elemento por hacia arriba. Entonces luego tenemos el tabique orbitario que les dije, ese tejido conjuntivo denso que está uniendo el hueso con la parte superior de quién, del tarso, el tarso superior. Este sería el tarso, ¿sí? Eso. Y luego tendríamos por delante de lo que serían las fibras circulares que pertenecen al músculo orbicular de los párpados. En este corte se están observando así, pero si vemos en esto, vamos a ver fibras circulares que están conformando lo que sería la parte tarsal del orbicular de los párpados, ¿sí? Acá vamos a observar la llegada del músculo elevador del párpado,
el músculo elevador del párpado está viniendo como acá, vemos la imagen, a insertarse tanto en las fibras orbiculares que están el párpado, como también en la parte superior del tarso. Esta porción que se fija al tarso es una porción de músculo liso. ¿Qué quiere decir? ¿Ah? Que va a tener una inervación vegetativa, una inervación simpática. Y el resto componente del músculo elevador del párpado son fibras voluntarias, esqueléticas, que quiere decir que su inervación voluntaria va a estar a través del tercer par. O sea, con la voluntad puedo elevar o bajar el párpado, ¿no es cierto? No así con la parte lisa. Bien, estamos observando que por fuera está forrado por la piel y en el borde inferior, ¿sí? En el borde inferior está la inserción de las pestañas y además de las glándulas sebáceas que tienen a este nivel. Las glándulas sebáceas que van a secretar un líquido sebáceo, un líquido aceitoso, que está humedeciendo así este borde de la hendidura palpebral para que evite la unión entre ambos párpados. Porque si no existiese ese líquido sebáceo, ambos párpados quedarían comprimidos, unidos, ¿no es cierto? Luego también tenemos en la lámina tarsal, en el mismo tarso, que tiene otras glándulas, las glándulas tarsales, que también van a secretar un elemento parecido. ¿Ya? Luego, en la cara posterior está revestida por la conjuntiva. Por la conjuntiva. Y llegando a la parte superior del párpado, hace una reflexión para pasar a revestir lo que sería el globo ocular, la parte escleral, ¿no es cierto? Entonces se llamará la conjuntiva palpebral y la conjuntiva vulvar. Esta parte superior, en el lugar donde hace reflexión la conjuntiva palpebral, se denomina fornix. Fornix, así como más o menos la parte alta de la vagina, fornix anterior, fornix posterior, exactamente igual, fornix. Obviamente que en el párpado inferior también tenemos otro fornix, ¿no? El fornix inferior y acá el fornix superior. ¿Está entendido? Bien. Y este espacio que está formando entre ambas conjuntivas, digamos, la palpebral y la vulvar, se va a denominar saco conjuntival. Hay que tomar en cuenta para cuando veamos lo que es el aparato lacrimal, ¿no es cierto? Bien, esa sería la constitución real de lo que son los párpados, elementos que van a jugar un papel importante en la humidificación de lo que sería el globo ocular en su parte anterior a nivel de la córnea y también para evitar traumatismos y finalmente, como no hemos indicado, es para regular la entrada de luz hacia el globo ocular, ¿no es cierto? Los párpados también, al cerrar, evitamos la entrada de luz. Al abrir totalmente, aceptamos el ingreso de la luz bastante ampliamente, de modo que regula también, aparte de que alimenta la córnea. Eso sería en cuanto a los párpados. Bueno, acá estamos viendo la glándula lacrimal, aparato lacrimal. Bien, el aparato lacrimal, para indicar si tiene su orden, ¿no es cierto? Hay que indicar un orden al indicar lo que es el aparato lacrimal. Si no indicamos un orden debido, pues estamos un poco desordenados. El aparato lacrimal, como de costumbre, podemos decir que empieza en la lágrima, digo, en la glándula lacrimal. ¿Y dónde se encuentra la glándula lacrimal? Acá estamos observando el tabique, el tabique que hemos indicado hace un momento, este tabique orbitario.
este, tabique orbitario o septum también orbitario, ¿sí? En la última edición llama septum orbitario. Y acá tenemos el septum orbitario inferior. En medio de ese septum orbitario está revestida lo que sería la glándula lacrimal, ¿no? Que va a tener dos porciones, porción orbitaria y una porción tarsal o palpebral, ¿no? Divididas por un pequeño tabique. Esta glándula se encuentra a nivel más o menos del ángulo superolateral de la cavidad orbitaria, muy cerca del reborde lateral o del reborde super de la cavidad orbitaria, del reborde orbital, ¿no es cierto? Entonces, esta glándula es el inicio de lo que se denomina aparato lacrimal. Mucha gente piensa que la glándula está a nivel medial o superomedial. No, está a nivel superolateral. Es una pequeña fosa que es lacrimal, a manera de la impresión digital. Bien, este aparato lacrimal va a tener unos conductos excretores. Acá se ven unos pequeños conductos excretores que pueden ser 8 a 10 hasta 12 conductos excretores. Cuando es estimulada la glándula lacrimal, entonces va a secretar las lágrimas a través de estos conductos secretores a ese espacio que les indiqué hace un momento, al espacio que se denomina saco lacrimal, al espacio entre las dos conjuntivas, palpebral y vulvar. A ese espacio va a secretar entonces las lágrimas y pues por la parte superior se dirigen a ese saco y por la parte inferior a través del ángulo lateral también caen al saco inferior y recorren de lateral hacia medial las limas para llegar a todo este espacio que se denominan primero, ¿no? El lago lacrimal. Todo este espacio medial, ¿sí? Todo este espacio grande se denomina lago, un lugar donde se va a ir acumulando lo que serían las lágrimas. Luego vamos a tener los puntos lacrimales, acá, los puntos superior y puntos inferiores, ¿no? Que se encuentran en unas especie de bocas que se llaman papilas lacrimales. Los puntos lacrimales son el orificio de estas boquitas que se denominan papilas lacrimales. Estamos yendo por orden el aparato lacrimal. Luego de haber penetrado por los puntos a nivel de la papila, van a recorrer por estos que se denominan conductillos lacrimales. Conductillo inferior, conductillo inferior, para terminar en esto que se denomina el saco lacrimal. El saco lacrimal. Luego este saco lacrimal va a terminar en este conducto, ¿sí? Que penetra en el hueso maxilar y que se va a denominar el conducto nasolacrimal. Y finalmente este conducto nasolacrimal, acá estamos observando, va a terminar en el meato nasal inferior. Meato nasal inferior, una porción medial a lo que sería el cornete inferior o concha inferior. Y pues, aparte de que pueden rebalsar las lágrimas desde este punto denominado lago lacrimal, ¿sí? Las lágrimas también caen en la cavidad nasal, en este lugar que se denomina meato nasal inferior. Bien, esa sería, diríamos, la ruta que van a tomar, el camino que van a tomar las lágrimas a partir de la producción en la glándula lacrimal, hasta el meato lacrimal, o, como diríamos vulgarmente, rebalsando las lágrimas a nivel del lago lacrimal. Pues cuando uno pues, se pone a llorar demasiado, pues eso es lo que ocurre. Bien, a ver, esta imagen que podría darnos un poco lo que sería la inervación tanto sensitiva lacrimal, ¿sí? Que proviene de lo que sería la rama oftálmica del trigémino,
su inervación sensitiva, y luego su inervación secreto-motora, o sea, cómo va a secretar las lágrimas esta glándula. A pesar de que está llegando una ramita del quinto par, la llamada ramita lacrimal, una de las tres ramas del oftálmico, más que todo su función sensitiva de esta rama lacrimal es la función sensitiva de la glándula y del párpado superior, ¿sí? En su conjunto desde la piel. Claro, la secreción motora de la glándula lacrimal está dada por otro nervio par craneal, por el séptimo par craneal. ¿Ah? Este nervio séptimo par craneal ingresa por el orificio llamado pterigoideo, orificio del conducto pterigoideo, y por ahí viene este nervio, el nervio del conducto pterigoideo, que es una formación, diríamos, mezclada de función del séptimo par y simpático también, ¿no? El nervio simpático proviene de lo que sería el plexo carotídeo, antes de este ingreso. Esta rama, pues, procede del séptimo par. El séptimo par, a nivel del puente, tiene un núcleo, el núcleo muco-lágrimo-nasal. Este núcleo va a ser el origen de la función secretomotora de esta glándula. Entonces, por ahí ingresa este nervio, ¿sí? A este ganglio que se llama pterigo maxilar. Este ganglio es un ganglio vegetativo que se adhiere a lo que es la rama maxilar de este nervio, ¿no es cierto? Entonces, luego asciende por estas ramas que son las ramas pterigoideas hacia el nervio infraorbitario, luego de esto pasa al nervio cigomático, luego pasa al cigomático temporal, hace un puente hasta el nervio lacrimal y a través de este nervio lacrimal está llegando esa función secreto-motora de la glándula desde lo que sería el puente de el nervio séptimo par. Fíjense el camino tortuoso que debe llevar esta funcionalidad secretora hasta llegar a la glándula lacrimal. La verdad es que no me explico por qué hizo Dios de esa manera. Bien, entonces concluimos lo que sería la glándula lacrimal y vamos a ver otras diapositivas. ¿Alguna pregunta hasta este momento, por favor? ¿Hay alguna pregunta? Doctor, ¿es posible que una persona no controle las lágrimas? O sea, que involuntariamente lacrime esta persona. Pues no, hijita, porque la función es involuntaria, no es voluntaria. ¿Mm? Esto va conectado con la parte telencefálica hacia el núcleo puentino del séptimo par, ¿no es cierto? Habría que romper esa conexión cerebro-núcleo puentino para evitar eso, pero todo lo que es vegetativo, todo lo que es de una funcionalidad involuntaria, ¿no es cierto? No la podemos dominar. De cualquier manera, nos viene una pena en el cerebro y la lástima, pues empezamos a lagrimear, querramos o no, y no podemos detener, no puede ser. Es una función involuntaria totalmente. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces vamos a presentar lo que continúa. Ahí está.
Bueno, vamos a ver lo que se considera el globo ocular, bulbo ocular, bueno, finalmente el ojo. El ojo, entonces, ¿de acuerdo? A ver, ¿qué es el ojo? El ojo es el aparato de la visión. El ojo es parte del aparato de la visión. Es el órgano que nos permite recibir las imágenes, es el órgano que nos permite recibir los rayos del sol, la luz, ¿no? Para ser analizado en el cerebro y luego observar lo que estamos viendo, ¿no? Mirar lo que estamos observando, ¿no es cierto? Ese es el elemento que nos da la capacidad de la visión. El ojo, pues, asemeja al globo terráqueo. Si ustedes quieren trabajar en un ojo de vaca, pueden hacerlo. Generalmente en las clases prácticas en anfiteatro, aunque no está permitido, pues se trabaja con el ojo de vaca, que es muy parecido, ¿no? Sin embargo, vamos a tratar de explicar en esto. Está mostrándose así el ojo de esa manera, no horizontalmente. O sea, su eje estamos mostrando verticalmente. ¿Por qué? Porque tenemos que asemejar a un globo terráqueo, ¿no? Acá estaríamos observando el polo superior, que en sí realmente es el polo anterior del ojo, el polo inferior, que realmente es el polo posterior del ojo. Esta línea vertical, que sería el eje para que gire el ojo, tal como hace el eje del globo terráqueo. Luego tendríamos que partir la mitad de esto del ojo para considerar significativamente como el globo terráqueo el ecuador del ojo. El ecuador del ojo para mencionar posteriormente un par de fenómenos anatómicos que tienen que ver con esto del ecuador del ojo, ¿no es cierto? Por eso es que indicamos los polos anterior, polo posterior y el ecuador del ojo para una mejor explicación. Bien, el ojo habíamos no habíamos indicado a nivel de la cavidad orbitaria. En la cavidad orbitaria las paredes mediales son paralelas y las paredes laterales son divergentes, ¿no? Que estas paredes laterales proyectándose hacia atrás hacen más o menos un ángulo de 90 grados. O sea, el eje de la cavidad orbital, ¿no? Va de lateral hacia medial. Entonces, de lateral hacia medial, ¿me entienden? De modo que no es un eje anteroposterior plenamente. Así como el ojo podemos decir que es una proyección anteroposterior de su polo anterior a su polo posterior. Y acá estamos observando que el origen del nervio óptico es más medial que central, es más medial y ligeramente inferior. Eso hay que tomar en cuenta para decir que el eje del ojo no está al mismo tiempo con el eje de la cavidad orbitaria. Hay diferencia de unos 12 grados, y entre los dos ojos unos 25 grados. De modo que el eje de las cavidades orbitarias van a conformar un ángulo de 45 grados. ¿Sí? La proyección de las paredes laterales de las cavidades orbitarias conforma un ángulo de 90 grados. Son los ejes de las cavidades orbitales, la mitad, 45 grados. Y estos están con una diferencia de 12 grados entre su eje del ojo y el eje de la cavidad orbitaria. 12.5 a cada lado y 25 sumando los dos. Eso para entender de que no está en la misma proyección. Es más,
Si nosotros hacemos una vista superior de la base de la cavidad orbitaria, vamos a ver que la proyección ocular sobresale un poco a esta base, principalmente lo que es la parte corneal. Bueno, vamos a decir de que las capas de el ojo o el bulbo del ojo van a estar formadas de 3 capas, ¿sí? O sea, ¿cómo se estudia el ojo? Primero por sus capas y luego por su contenido, ¿no es cierto? El contenido, el humor acuoso, el cuerpo vítreo y la lente. Y las capas van a ser una capa superficial o fibrosa, una capa media, ¿no?, o vasculomuscular, y una capa interna o óptica o nerviosa, ¿sí? Cada una de estas tiene subdivisiones, ¿no es cierto? Subdivisiones. La capa externa o fibrosa es prácticamente 5 partes de 6, 5/6 partes. Y una 1/6 parte está formada por la parte anterior de esta capa, que sería la córnea. La capa más posterior, que es la esclera, ¿sí?, se ve de un color blanco. Cuando observamos el ojo y hacemos girar la pupila, vemos color blanco la esclera. Y la córnea vemos de un color transparente. Es un medio refringente que vamos a ver luego. Este medio refringente, la córnea, se une a la esclera a nivel de lo que se llama el limbo esclerocorneal. Este limbo esclerocorneal, como ven acá ustedes, voy a aumentar la imagen para ver. Fíjense, tiene más o menos una proyección oblicua de adelante hacia atrás. O sea que la córnea se introduce hacia lo que es la esclerótica. ¿Entendido? Se introduce. De manera que queda fijo ahí entre la unión de ambos elementos, córnea y esclera. Y a esto se denomina limbo esclerocorneal, que tiene más o menos un grosor de 1 milímetro, 1.5. ¿Ya? Luego, ¿qué más podemos decir de esto de la esclera? Que en el polo posterior, más medial a unos milímetros, 2-3 milímetros, y 2 también milímetros más inferior del polo posterior mismo, ¿sí?, nace lo que sería el nervio óptico. Nace, no llega al ojo el nervio óptico, sino sale del ojo, el globo ocular. ¿De acuerdo? Alguna disposición más, podemos decir que a nivel de la esclera, ¿sí?, va a haber la inserción de los músculos extrínsecos del ojo. Entonces, se determina la inserción ligeramente por delante de lo que sería el ecuador del ojo. Para eso era lo que teníamos que saber del ecuador del ojo. Bien. Luego podemos indicar la segunda capa. La segunda capa, ¿sí?, que va a ser la verde, ¿no? Capa vasculonerviosa. Y va a tener 3 componentes. La parte posterior, que es la coroides, es la vascular eminentemente, que tiene 2 capas vasculares, una superficial de vasos gruesos y una interna de vasos delgados o capilares, ¿no? Esto toma pues las 4/5 partes, ¿sí? Y luego termina en lo que sería el cuerpo,
el cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar se origina en el denominado punto de hora serrata. Hora serrata es el lugar donde termina esta capa vascular y se convierte en una capa muscular llamada cuerpo ciliar. Este cuerpo ciliar, ¿sí?, se continúa hacia adelante a nivel del limbo esclerocorneal, se va a continuar con lo que sería el iris o el músculo del iris. ¿Entendido? Entonces, esos son los tres elementos que constituyen la segunda capa del ojo: coroides, el cuerpo ciliar y el iris. ¿Entendido? Bien. Y la serrata que está haciendo el límite entre la coroides y el cuerpo ciliar. También eso interviene a nivel de la retina. Vamos a ver luego. Este cuerpo ciliar está constituido por músculo liso y también una serie de vasos arteriales y venosos que van a ser los productores del humor acuoso que se encuentra en la cámara anterior y cámara posterior, ¿no? En la cámara primaria del ojo, porque tendríamos la otra cámara que sería la posterior, propiamente dicho, o sea, la vítrea, o cuerpo vítreo. Entonces, estos músculos que son de una naturaleza lisa, por tanto van a ser de una naturaleza funcional involuntaria, ¿sí?, son los músculos que van a movilizar a lo que sería a esto que se llama que es la lente del ojo. Y también están haciendo de sostén a lo que serían los músculos del iris. ¿Entendido? Estos músculos ciliares o del iris, acá estamos observando, ¿sí? El iris va a ser el que origine ese espacio llamado pupila. La pupila va a ser producto del movimiento del iris. ¿De acuerdo? Radiadas las más periféricas, las más mediales circulares a nivel del puntito negro, y así radiales como se está viendo después del puntito negro. Esa sería la propiedad de los músculos del iris. Esa misma propiedad de los músculos circulares que están en el borde del iris van a tener la funcionalidad, no tengo otra imagen, no. Van a ser los que generen el cierre de la pupila por inervación parasimpática. Y los músculos radiados que están en la periferia del iris estiran a este iris y abren más la pupila por inervación parasimpática, por estimulación parasimpática. ¿Entendido? Algo parecido acontece con la funcionalidad de estos músculos, ¿sí? El músculo que se denomina músculo ciliar, ¿entienden? El músculo ciliar, si nosotros vamos a indicar de que va a tener que regular la estructura de la lente del ojo, llamado iris cristalino. Este cristalino no es un tejido compacto, sino es moldeable, tiene líquido dentro, ¿sí? Es una lente biconvexa con una mayor convexidad posterior
y una menor convexidad anterior. Este cristalino va a modificar su posición gracias a la estructura de este músculo del cuerpo ciliar, que está unido a lo que sería el ligamento suspensorio del iris, que se llaman también fibras sonulares o sonula de zinc. Sí. Estas fibras van a estirar cuando este músculo no tiene estimulación. O sea, cuando el músculo ciliar se relaja, se estira este músculo y aplana ligeramente lo que sería el cristalino. Cuando se contrae este músculo, se relajan estas fibras de la zónula de zinc o del ligamento suspensorio y modifica su forma el cristalino, se abomba más. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tengamos que hacer funcionar al ojo en una vista de cerca, entonces esto se va a bombar. Cuando tengamos que ver de lejos, esto se va a aplanar ligeramente. ¿Entienden? O sea, estira esta zónula de zinc, los músculos lisos, y cuando tenga que abombarse más la lente, se relaja la zónula de zinc para permitir el abombamiento. Cuando se tensa. Entonces, la función parasimpática va a hacer eso. Va a relajar esta función y la función simpática va a tensar esta zónula de zinc. Esa sería la misma, diríamos, periodicidad de la función nerviosa vegetativa tanto para el iris como para esta zónula del cuerpo zinc. Bien, la tercera capa. La tercera capa está constituida por la capa más interna o la capa denominada nerviosa. Aunque esta capa, pues que se conoce como la retina, va a tener dos partes. Esta parte amarilla, que es eminentemente nerviosa u óptica, y la parte oscura que está por dentro de lo que es el cuerpo ciliar y la zónula de zinc, ¿no? Se denomina la retina no nerviosa o no óptica, o también se denomina la retina ciega, y esta es la retina que ve todo el punto amarillo, toda la porción amarilla que estamos viendo en esta imagen. En la parte posterior, en el polo posterior de esta porción de la retina, vamos a tener dos puntos especiales. Uno que sería el disco óptico o la papila óptica, que va a ser el punto ciego de la retina también de esta parte. O sea, no se ve a través de este punto de la retina. Y finalmente, coincidente con el polo posterior mismo del ojo, tenemos la fóvea central o fóvea lútea, ¿ya? Que es el punto de mayor visión de la retina, donde existen las células fotosensitivas más concentradas a nivel de la retina. Ese es el punto más importante en la visión, ¿no es cierto? El punto que va a recibir la luz y también las imágenes, y no tanto así el disco de la papila óptica que no ve. ¿De acuerdo? Bien. Esas serían las capas de lo que hemos visto del ojo. Ahora, el contenido mismo de lo que tendría el bulbo sería el humor acuoso. En esta porción anterior del ojo, que habíamos visto, el iris, ¿sí? ¿No? Que está
entre la cara posterior de la córnea y la cara anterior del cristalino o de la lente y los ligamentos suspensorios o la zónula de zinc. Entonces, todo este espacio va a estar dividido en dos cámaras por el iris. Una cámara anterior por delante del iris y una cámara posterior por detrás del iris. Finalmente, estas dos cámaras se comunican a través de lo que es la pupila. Ahí tenemos al humor acuoso, ¿sí? Este humor acuoso que se van a generar, se van a elaborar, este humor se va a producir por los procesos ciliares, ¿no? Del cuerpo ciliar. Y va a drenar su contenido excesivo a través de este seno venoso, que es un conducto venoso, que es circular y que está más o menos junto con el limbo esclerocorneal. ¿Mm? Entonces, el humor acuoso como líquido detrás de lo que sería la córnea, que es un tejido curvo, convexo anteriormente y cóncavo posteriormente, hace de un medio refringente, previo a la llegada al cristalino. El cristalino también es otro medio refringente, que hace un momento dijimos que se aplana para una visión lejana, que se abomba para una visión cercana. Este medio refringente, el primero, el humor acuoso, va a ser el que impacte primero la luz o los objetos que están delante de este, ¿no? Para luego pasar a través de esta lente y luego llegar a otro medio refringente que sería el cuerpo vítreo. El cuerpo vítreo, con un conducto que tiene el canal hialoideo, está llenando todo este espacio que deja la retina interiormente. Se constituye también en parte del contenido del bulbo y es otro espacio que contiene humor, el humor vítreo, que es otro líquido semiacuoso que va a tener las propiedades refractarias. Bien, entonces tendríamos las capas y el contenido del bulbo ocular. ¿Qué más podemos decir? A nivel del ecuador, sí, a nivel del ecuador vamos a tener 4 venas vorticosas, ¿no? 2 lateral, medial, una superior y una inferior, que van a ser el drenaje principal de la irrigación del ojo al interior, ¿sí? Vamos a tener algunos otros orificios alrededor de lo que sería el orificio del nervio óptico para el ingreso de vasos, ¿no? Vasos ciliares cortos, vasos ciliares largos, anteriores, para los nervios ciliares largos, para los nervios ciliares cortos, etcétera, etcétera. Que vamos a ver luego para qué. ¿Sí? Bien. Ahora veríamos lo que es los músculos de la órbita. Los músculos llamados extrínsecos de la órbita. Los músculos extrínsecos de la órbita van a ser 7 músculos. 4 denominados rectos, ¿sí? El recto medial, el recto lateral, el recto superior, el recto inferior abajo, ¿sí? ¿No? Luego tendríamos el oblicuo mayor, el elevador del párpado y luego inferiormente el oblicuo inferior. El oblicuo superior y el oblicuo inferior. Son 7 músculos que van a movilizar al ojo, al globo ocular. ¿Sí? Estos músculos están originándose de un tendón común, que está
rodeando lo que sería el ingreso al conducto óptico, ¿no? El orificio óptico. Tanto así para el elevador del párpado, los cuatro rectos. Y el músculo pues, oblicuo mayor u oblicuo superior tiene una inserción, un origen más medial y al fondo de este tendón. Bien, podemos indicar que estos músculos rectos principalmente se van a insertar ligeramente por delante del ecuador, ligeramente por delante del ecuador del ojo. Como vimos hace un momento, el ecuador está en la parte media, ¿no? En la parte media. Y los oblicuos superior e inferior se están insertando por detrás de la línea del ecuador. Eso es lo que hay que tomar en cuenta, ¿ya? En cuanto a los rectos y los oblicuos. El oblicuo superior lo hará por debajo del recto superior. El oblicuo inferior, que enseguida veremos, lo hará por debajo del recto inferior. Suele ser a veces pregunta de examen esta pequeña diferenciación de inserción entre ambos músculos, los rectos y los oblicuos. Cuáles van por delante del ecuador y cuáles van por detrás del ecuador. ¿Sí? Entonces estamos viendo acá nuevamente lo que sería el oblicuo superior. Acá estaríamos viendo paralelamente el oblicuo inferior, que se va a insertar, se va a originar en el piso de la órbita, muy cerca del reborde orbitario, anteriormente, muy cerca del reborde orbitario, ¿sí? Para ir hacia atrás al ojo oblicuamente. La dirección de estos dos oblicuos superior e inferior, fíjense, son paralelas, que van de anteromedial hacia posterolateral. Esto para ver la funcionalidad de ambos, ¿no es cierto? Acá tendríamos al elevador del párpado cortado, tendríamos al recto superior, al recto medial, al recto lateral y al recto inferior. Bien, en esta otra vista estamos observando la glándula y estamos observando acá el oblicuo. El oblicuo se va a tomar un cambio de trayecto a nivel de lo que se denomina la fosa troclear, donde se inserta el ligamento troclear. Este músculo oblicuo superior llega paralelamente a la pared medial y superior de la órbita hasta ese ligamento troclear, donde hace un paso para cambiar de dirección, ¿no? Cambia de dirección de lo que está llegando hacia adelante y luego se dirige oblicuamente hacia la lateral y posterior, sobre lo que sería la coroides, y se va a fijar por detrás del ecuador del ojo. ¿Sí? Repito, por debajo también del recto superior. Y el oblicuo inferior lo hará debajo del recto inferior. Bien, esas serían el origen y las inserciones de estos músculos. Bueno, en cuanto a la visión funcional de cada uno de los músculos, lo más simple es decir, por ejemplo, el músculo recto medial va a girar la pupila hacia medial, va a elevar la pupila hacia medial, ¿no? O sea, el ojo estaría girando a través de un eje vertical, ¿no es cierto? Y si el recto lateral lleva hacia lateral la pupila, el eje sigue siendo vertical. Si nosotros hacemos funcionar al recto superior,
va a llevar la pupila hacia arriba a través de un eje transversal. Si hacemos funcionar al recto inferior, va a llevar la pupila hacia inferior a través de otro eje transversal o el mismo eje transversal. O sea, para la funcionalidad de los rectos superior y recto inferior, el eje es transversal. Para la funcionalidad de los rectos medial y lateral, el eje es vertical en el ojo. ¿Entendido? Y los músculos oblicuos generalmente van a rotar al ojo, ¿no? Una rotación medial van a provocar y una rotación lateral el inferior. ¿Mm? Bien. Sin embargo, esas funciones que digo, tan simples de los rectos y oblicuos, se ven articulados. O sea, estas funcionalidades no son individualizadas, se articulan y funcionan en conjunto. Por ejemplo, ¿qué es lo que realiza el oblicuo mayor? ¿Sí? Eso tenemos que empezar a saber muy bien. Si el oblicuo mayor, en esta imagen de abajo, de la derecha, va a funcionar, fíjense, va a traccionar al ojo hacia la parte, o sea, la parte posterolateral del ojo va a traccionar hacia la parte superomedial. De modo que el ojo va a girar su pupila hacia abajo y hacia lateral. Si nosotros hacemos funcionar al oblicuo inferior, acá está su origen y acá está su inserción paralela a esta, ¿no? Entonces va a girar al ojo de manera que la pupila venga hacia arriba y hacia lateral. Entonces, en este momento también está funcionando el lateral para llevar la pupila hacia lateral. Y este también está funcionando hacia lateral para llevar la pupila hacia lateral. Y para llevar el ojo hacia abajo también está funcionando el oblicuo inferior. Para llevar el ojo hacia arriba, la pupila hacia arriba, también está funcionando el recto superior. Y acá el recto inferior. Entonces, como ven, siempre hay una combinación de funcionalidad de músculos. No son funciones puramente simples o particulares o individuales. La funcionalidad en la rotación de los ojos, ¿no? Que el punto de partida para ver si se mueve un ojo es la pupila. Si la pupila va hacia medial, hacia el ángulo medial, está trabajando el recto medial. Si la pupila va hacia lateral, está trabajando el recto lateral y así sucesivamente. Entonces, para ver que se mueve el ojo, se dirá la pupila. En cierto, la pupila va hacia la parte de la nariz, hacia el ángulo medial, diríamos, ¿sí? También se dice aducción. Y cuando la pupila va hacia lateral, se dice también abducción del globo ocular. Sin embargo, no me gusta utilizar ese término o esos términos para explicar esto, pero también se dice así. Bien, todo este conjunto de movimientos de los músculos tendrán que dar una explicación más somera, más amplia a nivel de las prácticas. Acá estamos observando los movimientos de la pupila. Si la pupila se mueve hacia medial, hacia lateral, hacia superior, ¿no? Si la pupila se mueve hacia medial y hacia superior, o solo medial y luego inferior, etc. Estamos viendo también la funcionalidad, como he dicho hace un momento, tanto del oblicuo superior como del recto inferior se combina. Tanto el movimiento que da el oblicuo inferior con el recto superior se combina cuando dije que mira hacia arriba, etcétera, etcétera. Entonces, son movimientos bastante combinados. Y no solo eso. Si un ojo quiere mirar hacia lateral, el otro ojo va a mirar hacia medial.
Entonces, si en este funciona el recto lateral, en este funcionará el recto medial, combinadamente. ¿Entendido? Esta también es una particularidad de la funcionalidad de los músculos del ojo. Bueno, los nervios de la órbita, para poder explicar un poco rápidamente la funcionalidad de estos músculos. Por ejemplo, el músculo oblicuo superior va a estar inervado por un solo nervio, el nervio cuarto par, o llamado también troclear por la tróclea. Este nervio va a hacer funcionar a este músculo. Luego tenemos el nervio tercer subpar, el nervio oculomotor, que se va a dividir en una rama superior y una rama inferior. ¿No es cierto? La rama superior va a inervar al elevador del párpado, va a inervar al recto superior, ¿no? Y la división inferior va a inervar al recto medial y va a inervar al recto inferior, como también al oblicuo inferior. Y finalmente, el sexto par que no lo tenemos por acá, ¿sí? Va a inervar al recto lateral, ¿sí? El sexto par. Entonces, el cuarto par, un solo músculo. El sexto par, un solo músculo. Y el tercer par se combina con el resto de los músculos. ¿Entendido? Es de esa manera que van a funcionar lo que sería el movimiento del ojo. Bueno, dentro de la cavidad también hay otros músculos. Dentro de la cavidad también está saliendo el nervio óptico, también están las ramas del oftálmico, las ramas del maxilar, como el infraorbitario. Ya, ahorita. Y esos serían los nervios de la órbita. Bien. Entonces, repetimos lo que podríamos decir cuando se ve el quinto par, los nervios del oftálmico, prácticamente el lacrimal, el frontal, el naso ciliar. Luego también tenemos el nervio troclear, el nervio tercer par, el nervio abductor o sexto par. Y también tenemos el ganglio ciliar. El ganglio ciliar, acá está, el ganglio ciliar es un accesorio del tercer par, del nervio oculomotor, para la inervación de lo que sería la glándula lacrimal, como indiqué hace un momento. Y también para la inervación parasimpática de los nervios, de los músculos ciliares y del músculo iris. Bien. Los vasos sanguíneos van a estar formados por la arteria oftálmica, que es una rama de la arteria carótida interna. La arteria oftálmica da 11 ramos, ¿no? Unos textos dicen 10 ramos, 11 ramos. Va a dar las arterias lacrimales, las arterias centrales de la retina, las arterias musculares, las arterias infratrocleares, las arterias supraorbitarias, supratroclear, etcétera, etcétera. Entonces, esta arteria que está entrando junto por el orificio saliendo del nervio y entrando a la arteria, se encargará de irrigar todo esto, lo que sería el conjunto de la cavidad orbitaria. Yo creo que con eso terminamos, muchachos, pues una lección un poco extensa. Espero que en la práctica no sea así, sea más corta. Sin embargo, todo lo que se pudo decir está dicho. Bien, ¿alguna pregunta de esta segunda parte? ¿No hay nada? ¿Ninguna pregunta? Todo estuvo muy claro. Bueno, espero que haya sido de utilidad toda la orientación que les he dado respecto al contenido de la cavidad orbitaria. Y cualquier otra pregunta o duda, pues en las clases prácticas pueden solicitar la ampliación a cada profesor. Como ven ustedes,
En la clase teórica se dan los elementos que puedan conducir su conocimiento de ustedes, más que transmitirles los conocimientos. Eso sería todo por hoy, muchachos. Les agradezco su atención. Sería hasta el próximo lunes. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Doctor. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego.